El rey Ezequías tenía temor porque venía el ejército asirio comandado por Sennacherib, un ejército muy poderoso que había destruido y conquistado muchos pueblos y ahora arremetía contra el pueblo de Dios. Dice Segunda de Crónicas, capítulo 32, versículo 1. Después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Sennacherib, rey de los asirios, entró en Judá y asentó campo contra las ciudades fuertes y determinó de entrar en ellas. Y viendo pues Ezequías la venida de Sennacherib y su aspecto de combatir a Jerusalén, tuvo su consejo con sus príncipes y con sus valerosos sobre cegar las fuentes de las aguas que estaban fuera de la ciudad, y ellos le apoyaron. Había temor porque venía el enemigo. Venían los asirios, venía el ejército poderoso a atacar al pueblo de Dios. Pero hay algo importante que la Biblia dice: que Ezequías tomó consejo, que se reunió con los líderes del pueblo, se reunió con todo el pueblo, platicó con ellos, los alentó, se preparó para esperar al enemigo. Versículo 5. Se alentó así Ezequías y edificó todos los muros caídos, hizo alzar las torres y otro muro por de fuera. Fortificó además a Milo en la ciudad de David e hizo muchas espadas y paveses. Venía el enemigo y era necesario estar preparado. No podía esperar al enemigo con los brazos cruzados. Tenía que haber una preparación, y lo primero era estar unidos, estrechar las filas para esperar a los asirios. Pero había una confianza plena, no en las espadas. Había una confianza plena, no en los escudos. Había una confianza en el brazo del Todopoderoso. Y es por eso que él habló con el pueblo, versos 6 al 8. Y puso capitanes de guerra sobre el pueblo. Hízolos reunir así en la plaza de la puerta de la ciudad. Y les habló al corazón de ellos, diciendo: esforzaos y confortaos, no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más son con nosotros que con ellos. Con él es el brazo de la carne, mas con nosotros Jehová nuestro Dios, para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Amén. Hermano, qué hermoso es cuando se pone la confianza en Dios. Qué hermoso es cuando nosotros confiamos no en nuestro brazo poderoso, sino en el brazo poderoso del Eterno, porque Él peleará por nosotros. Y Él peleó esa batalla. Él derrotó a los asirios y Dios dio la victoria a su pueblo. Sin embargo, la historia de Ezequías cambia, porque después su corazón se llenó de orgullo. Cambió ahora la mentalidad del rey. Y dice el versículo 26: pero Ezequías, después de haberse engreído su corazón, se humilló, él y los moradores de Jerusalén. Su corazón se había llenado de orgullo.
Pero él a tiempo reconoció, a tiempo se humilló y Dios se manifestó en la vida de él. Posteriormente Ezequías murió, pero ahora viene a reinar su hijo llamado Manasés. Y es de esto lo que yo quiero entrar en esta parte del capítulo 33, porque aquí se presenta la historia del hijo de Ezequías, llamado Manasés. 12 años tenía Manasés cuando comenzó a reinar. Y la Biblia dice que reinó 55 años en Jerusalén. Pero ¿cómo fue el reinado de Manasés? Podemos leer nosotros el capítulo 33 del versículo 1 hasta el versículo 9, y ahí la Biblia nos enseña que Manasés hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Manasés reedificó los lugares altos. Manasés levantó altares a los Baales. Manasés mandó hacer imágenes de acera. Manasés instó al pueblo a adorar a las estrellas del cielo, al sol, la luna. Y algo más dice la palabra en el versículo 5. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los atrios de la casa de Jehová. No solamente edificó altares en los altos, en los mismos atrios, Manasés edificó altares al ejército de los cielos. También Manasés hizo quemar a sus hijos en sacrificio. Pasó a sus hijos por el fuego. El versículo 6 dice que Manasés practicó la invocación de los espíritus. Manasés practicó la adivinación. Manasés practicó la magia. Manasés estableció el espiritismo, la hechicería. La vida de Manasés, hermanos, fue una vida totalmente apartada de los mandamientos de Dios. Su padre Ezequías había hecho buenas cosas en el tiempo de su reinado, pero él se apartó totalmente de las indicaciones de Dios, de tal manera, dice el versículo 9, que Manasés hizo que Judá y que los habitantes de Jerusalén siguieran por el mal camino. Fue una mala influencia para el pueblo. Fue un líder que no guió al pueblo en el camino correcto. Fue un líder que guió al pueblo al pecado, a la maldad, a la destrucción, al espiritismo, a la adoración de los astros, a la adoración de acera. Y que en el mismo templo, lea usted el verso 7, y la palabra del Señor dice que también colocó la imagen del ídolo que había hecho en el templo de Dios. Nos damos cuenta nosotros de la magnitud del pecado de Manasés. Manasés se había enredado en una cadena de maldición. Manasés había violado los mandamientos uno por uno. Había pisoteado los principios divinos de Dios, la ley de Dios. Se había dejado de estudiar. Dice Segunda de Reyes, capítulo 21, versículo 10 y versículo 11. Habló pues Jehová por medio de sus siervos los profetas diciendo: por cuanto Manasés, rey de Judá, ha cometido estas abominaciones y ha obrado peor
que todo lo que hicieron los amorreos que le precedieron y también han hecho pecar a Judá con sus ídolos. Las cosas de Manasés eran peores que los paganos. Él era del pueblo de Dios. Él era el hijo del rey Ezequías. Y todos esos 55 años que él estuvo al frente, el pueblo se desvió totalmente. Por eso la Biblia dice que hizo cosas peores que las que hacían los amorreos, que era un pueblo pagano, que era un pueblo que no conocía al Dios verdadero. Pero no bastó allí. Segunda de Reyes, capítulo 21, versículo 16, menciona: además, Manasés derramó tal cantidad de sangre inocente que llenó a Jerusalén de extremo a extremo, aparte del pecado con que hizo pecar a Judá, para que hiciera lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Sabe? La historia dice en Profetas y Reyes, en la página 281, que uno de los primeros en caer por la mano de Manasés fue Isaías. Fue el profeta Isaías que durante más de medio siglo se había destacado delante de Judá como mensajero designado por él. Pero esto no le agradaba a Manasés. Y por eso la Escritura dice que derramó tal cantidad de sangre inocente que llenó a Jerusalén de extremo a extremo. ¿Qué esperanza puede haber para Manasés, hermanos? ¿Qué oportunidad puede haber para Manasés cuando ha pisado lo más hondo? Cuando ha llegado a lo más profundo de la maldad, del pecado. ¿Qué pecado habrá que Manasés no haya practicado? Casi un siglo antes, durante la primera Pascua que celebró su padre Ezequías, en esos tiempos se habían tomado medidas para la lectura pública de la palabra de Dios, para que se leyera diariamente el libro de la ley a oídos del pueblo por medio de los instructores, por medio de los sacerdotes. Pero esto se dejó de practicar en los tiempos de Manasés. Dice la pluma inspirada que Manasés se había atrevido a poner a un lado todos estos estatutos. Él no quería nada con Dios. No quería nada con la palabra de Dios. Él quería enseñar lo que su corazón malévolo le daba. La perversidad, la maldad de su corazón estaba predominada totalmente por el espíritu de Satanás. Era un instrumento en la mano de Satanás que estaba llevando totalmente al pueblo de Judá y Jerusalén a la destrucción, al juicio divino. No quería nada. Los libros de la ley fueron puestos a un lado, de tal manera que durante su reinado se había perdido los libros de la ley por descuido. La copia del libro de la ley que solía guardarse en el templo se había perdido. Ya no tenía nada en sus manos. Es como cuando usted no lee la Biblia y la deja por allí y de repente no sabe ni dónde se quedó. No sabe ni dónde está su Biblia. La perdió. Manasés perdió los rollos sagrados que se leían diariamente en los tiempos de su padre Ezequías. Como no le interesaba esto, hermanos, poco le valía esto. Pero la mano de Dios, a pesar de su maldad, a pesar de su iniquidad, la mano de Dios no lo había dejado. Pero no había manera
cómo él pudiera reaccionar. Porque los profetas que se levantaban para amonestarlo, se les daba muerte. E Isaías sufrió la consecuencia de la ira de Manasés. ¿Qué podía hacer Dios para poder rescatar al pueblo? ¿Sabe? La Biblia dice en el capítulo 33 de Segunda de Crónicas, versículo 10: hizo pues Manasés desviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las gentes que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. No les interesaba, hermanos. No querían escuchar nada de la palabra de Dios. No les interesaba nada que procediera de Dios. Ellos no escucharon, dice la Escritura. Quizá muchos de nosotros no nos interesa mucho también los seminarios. Quizá no nos interesa mucho escuchar la palabra de Dios. Quizá queremos, como Manasés, divertirnos, disfrutar las cosas carnales, y solamente nos interesa ello. Manasés no tenía nada con Dios. Ni siquiera los rollos de la ley estaban ya con él. Los había perdido, no le interesaba. No se preocupaba por esto. Todas las amonestaciones que venían de los profetas no quería escuchar. Pero dice la Escritura: por lo cual, segunda parte del verso 10, por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. ¿Sabe usted qué hicieron los asirios con Manasés? Dios lo permitió, hermanos. Porque lo que usted no quiere por la buena, el Señor va a usar otros métodos por amor, como lo hizo con Saulo, el perseguidor de la iglesia primitiva. Saulo quedó ciego 3 días. Aquella luz resplendorosa le cegó los ojos, hasta que él se humilló. Manasés estaba lleno de orgullo contra Dios. No quería nada, no quería saber nada de Dios. Pero Dios, a pesar de eso, lo seguía amando. A pesar de eso, Dios quería rescatar su alma. Y en su misericordia el Señor usó un método diferente. Usó al enemigo, usó a los asirios. Ellos vinieron, dice la Escritura, contra los generales. Jehová trajo contra ellos los generales de los ejércitos del rey de Asirio, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés. La historia dice que a Manasés le pusieron en las narices la cadena. Le perforaron la nariz, como muchas veces se hace a los bueyes. Algunas personas al buey le ponen, no sé cómo se llame, pero algo en la nariz, para que lo puedan amoldar a su manera. Así le hicieron a Manasés los asirios. Le colocaron una cadena en las narices y así se lo llevaron cautivo a Babilonia. Pero ¿sabe usted? Ahora que él estaba en esa situación, quizá nunca había pensado él lo que iba a venirle a su vida.
Él se sentía seguro. Él se sentía feliz con lo que hacía. Nunca pensó él hasta dónde lo iba a llevar su pecado. Y estando en esa condición, dice el versículo 11, mas luego que fue puesto en angustia, oró ante Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. He aquí lo importante, querido hermano, porque ahora Manasés se humilla delante de Dios. Por primera vez Manasés dobla sus rodillas ante Dios. Estando en esta condición, estando ahora maltratado por el enemigo asirio, es ahora cuando se acuerda que hay un Dios que lo ama. Es ahora cuando se acuerda que hay alguien que quiere rescatarlo. Y él dobla sus rodillas para orar a Jehová, para humillarse grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y dice el versículo 12, y habiendo a él orado, fue atendido. He aquí el amor grande de Dios. Muchas veces, querido joven, no quieres doblar tus rodillas porque crees que tu pecado y tu maldad no mereces tú hablar con Dios. Crees que tu pecado es tan grande que tú no puedes acercarte para pedir al Dios del cielo ayuda. Pero yo creo que la maldad de Manasés era mucho más que la tuya, por todo lo que había él practicado. No había nada que él no hubiera practicado en su vida. Sin embargo, en esa condición, él oró a Dios, se humilló a Dios, clamó al Dios eterno, y la palabra dice que fue atendido, pues que oyó su oración y lo vio y lo volvió a Jerusalén, a su reino. Y entonces conoció Manasés que Jehová era su Dios. Amén. Queridos hermanos, ¿cuántas veces nosotros nos hemos sentido que ya no tenemos perdón de Dios? ¿Cuántas veces nosotros creemos que no tenemos derecho ni de abrir la Biblia porque hemos pecado contra Dios? ¿Cuántas veces nos sentimos con las manos manchadas y no queremos tocar lo sagrado porque nos sentimos indignos? No queremos ir al servicio de culto, a la casa de oración, porque no me siento digno de estar allí. No quiero orar porque ¿cómo puedo levantar mano santa ante Dios si soy un pecador? ¿Sabe? Manasés era un pecador empedernido. Manasés era un hombre que había tocado fondo en su maldad, en su pecado. Parecía que no había esperanza para Manasés. Parecía que no había oportunidad para él. Pareciera que todo estaba perdido. Pero él tomó una decisión de buscar a Dios, de humillarse, de reconocer que el único Dios verdadero es Jehová. Amén. Querido joven, yo sé que tú te encuentras enredado en muchas cosas.
Sé que tienes tantas cosas en tu mente, en tu corazón, que no te sientes digno, que crees que estás desechado por Dios, que crees que ahora no estás en condición de buscar a Dios. Yo quiero decirte que hay esperanza para ti, como lo hubo para Manasés. Porque Dios se agrada de aquel que se humilla delante de Él. Muchos de nosotros, queridos hermanos, aún los adultos, hemos fallado, hemos tropezado, hemos hecho cosas incorrectas y quizá podemos pensar que no hay esperanza para nosotros. Quizá podemos pensar que hemos llegado muy lejos y ya no podemos regresar al camino. Manasés había llegado muy lejos, demasiado lejos. No tenía respeto por nada, ni por Dios, ni por su templo, ni por su palabra. No le interesaba nada de eso. Había caído a lo más profundo, como es la hechicería, como es la adoración de los astros, del sol, de la luna. En el mismo templo de Dios llevó su ídolo y ahí lo adoraba. En el amor de Dios, Dios permitió que viniera esta calamidad por parte de los asirios, y ello le hizo reaccionar. Ello le hizo darse cuenta que su vida lejos de Dios no tiene ningún valor. Y todas esas cadenas de circunstancias que lo tenían atado, en un momento, hermanos, en un momento se rompieron, porque Cristo Jesús tiene poder para romper las cadenas. Amén. Cuando Pedro estaba preso, estaba atado con cadenas, con doble cadena. Pero un ángel, la luz maravillosa del cielo, llegó y esas cadenas se rompieron. Leamos la Biblia en el libro de Hechos, capítulo 12. El libro de los Hechos, capítulo 12, versículo 6 y versículo 7. Y cuando Herodes le había de sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, preso con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta que guardaban la cárcel. Y he aquí el ángel del Señor sobrevino, y una luz resplandeció en la cárcel, e hiriendo a Pedro en el lado, le despertó diciendo: levántate prestamente. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Palabra de Dios. Levántate prestamente. Y cuando Pedro se levantó al escuchar esa voz, las cadenas en automático se rompieron. El poder de Cristo, hermanos, puede romper la cadena que te ata en tu vida. Pero tienes que levantarte, tú tienes que tomar una decisión. Manasés tomó una decisión. Muchos años desperdició, los mejores años de su vida. Quizá esperó el peor momento para buscar a Dios. Yo deseo que tú no esperes ese peor momento. Ojalá tú puedas, como Pedro, escuchar la voz de Dios y levantarte prestamente como lo hizo él. Y cuando él se levantó rápido, las cadenas se le cayeron de las manos. Esas cadenas que te tienen atado. Esas cadenas que atan a muchos jóvenes en el vicio, en la prostitución, en la fornicación, los vicios de la pornografía, de la música,
que no agrada a Dios. Quizás son esas las cadenas que te tienen atado. Quizá vestirte de una manera incorrecta, sensual, provocativa. Quizá adornar tu cuerpo con pinturas o con alhajas. Quizá esas son las cadenas que te tienen atado. Quiero decirte que Cristo Jesús tiene poder para romper todas esas cadenas. Amén. Cristo Jesús tuvo poder para romper las cadenas que ataban a Manasés. Y ahora, si usted sigue leyendo la Escritura, la vida de Manasés fue una vida diferente, hermanos. Volvamos a Segunda de Crónicas para ver ahora lo hermoso que es el cambio. Porque la Biblia dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Ahora es diferente. Ahora todo es nuevo. Lo que antes amabas, ahora lo aborreces. Y lo que antes aborrecías, ahora lo amas. Leamos Segunda de Crónicas 33, versículo 13. Después de esto, edificó el muro de afuera de la ciudad de David. Lo primero que tenemos que hacer es levantar el muro de separación entre el pueblo de Dios y Egipto. Él edificó el muro. Fue lo primero que dice la Biblia que él hizo. Edificó el muro de afuera de la ciudad. Usted tiene que poner un muro. La Biblia dice: no toquéis lo inmundo. Apartaos, dice el Señor. Tenemos que levantar nosotros en nuestra vida también ese muro. No derribarlo, levantarlo cada vez más alto. Y él levantó el muro de afuera de la ciudad. Dice el versículo 14: asimismo quitó los dioses ajenos. ¿Cuáles son tus dioses ajenos? Cualquier cosa que tú ames más que a Dios, ese es tu Dios. ¿Qué es lo que tú más amas? Quizá la señorita, las pinturas, los vestidos, las alhajas, el tinte del cabello, depilaciones, música. Yo no sé cuáles son tus dioses, pero solamente sé que Manasés tomó una decisión, levantó los muros, quitó los dioses ajenos y quitó el ídolo de la casa de Jehová. No podemos traer a la casa de Jehová nuestros ídolos, no. Tenemos que dejar todas estas cosas, hermanos. Tenemos que buscar a Dios con un corazón sincero. Y el versículo 15. Y aquí está algo muy hermoso que hizo Manasés. Luego reparó, ¿qué? El altar de Jehová. Amén. Ahora él era un reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Ahora Manasés era un hombre diferente. Una persona que lo conoció antes, ahora veía que era con una mentalidad diferente. Ahora él se preocupaba por las cosas del Señor. Ahora él quería levantar el altar de Jehová. Quería poner en alto el estandarte de los principios, de los pilares del Edén. Dios quiere que nosotros, queridos hermanos, tomemos decisiones en nuestras vidas y que estemos dispuestos como Manasés a levantar el muro de separación, que estemos dispuestos como Manasés a dejar todos nuestros dioses ajenos, que estemos dispuestos como Manasés a reparar el altar de Jehová y a sacrificar sobre el altar sacrificios pacíficos,
sacrificios de alabanza. Amén. Dios quiere eso, querido joven. Dios quiere de la juventud integridad, fidelidad, firmeza. Algo más dice la escritura de Manasés. Versículo 15, segunda parte. Y mandó a Judá que sirviesen a Jehová, Dios de Israel. Ahora él era el motivador. Ahora él estaba exhortando a Judá. Vengan a servir a Dios. Era un misionero que compartía ahora la palabra de Dios, que motivaba ahora a otros a buscar a Dios. Claro, las consecuencias de su mal vivir vinieron también, porque él tuvo un hijo que reinó de 8 años, y ese hijo, un nieto fue, el hijo fue que reinó de 22 años, Amnón, sí, y Amón, dice ahí el versículo 19, y durmió Manasés con sus padres, y lo sepultaron en su casa, y reinó en su lugar Amón, su hijo de 22 años. Era Amón cuando comenzó a reinar, y 2 años reinó en Jerusalén, e hizo lo malo en ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre. Porque a todos los ídolos que su padre Manasés había hecho, sacrificó y sirvió a Amón. Lamentablemente la vida que él llevó, hay cosas que ya no pudo enmendar. Quizá hay cosas que nosotros los adultos ya no podremos enmendar. Pero muchos jóvenes pueden evitar esto. Él creo que lamentó mucho que su hijo ya no lo pudo rescatar. Este hombre llamado Amón llevó una vida desordenada y no regresó al camino de Dios y murió de esa manera. Pero después viene el nieto de Manasés llamado Josías de 8 años y él fue diferente. Lo que quiero decir con esto, queridos hermanos, que Dios nos da las oportunidades y Dios quiere que nosotros hagamos un cambio en nuestras vidas. En esta reunión, en este seminario, tuve la oportunidad de platicar con un joven y yo deseo que él comparta unas palabras con los jóvenes. Quiero invitar a Cristian Sebastián. Cristian Sebastián es un joven que viene de San Cristóbal. Cristian Sebastián ha llevado una vida que él quiere contar un momento. Cristian es un joven, tiene 21 años. Cristian quiere contarles algo a ustedes, jóvenes. Buenas tardes a todos. Les voy a contar un poco de mi vida, lo que pasé, todo lo que he hecho, las cosas malas que hice. Todo lo que hice malo, voy a contar ahorita. Cuando yo tenía 12 años, me caí en el vicio de las drogas. Consumí mucha cocaína, consumí mucha marihuana, tomé mucho, me dejé llevar por varias cosas. Me vestía yo todo de negro, todo lo que hice mal. Nunca obedecía a mi papá, nunca obedecía a mi mamá, de todo mal. Me dejé llevar por las drogas, por todo del mundo. Me gustaba la música rock, pintaba mi uña de negro. Tenía largo mi cabello, tomaba mucho. Probé cualquier tipo de droga, probé el cristal, probé el crack, marihuana, cocaína y otros tipos de droga, como LSD, varias cosas de droga que probé en mi cuerpo. Hoy, gracias a Dios que estoy aquí, nunca voy a probar eso. Eso es malo para la salud. Cuando murió mi papá, me dijo que yo fuera de la iglesia, pero gracias a Dios que me trajo aquí. Amén. Amén. Una vez más les cuento que pasé muchas cosas muy feas en la vida.
robé, asalté muchas personas que no debería yo de hacer eso. Muchas cosas malas en la vida. Pero gracias a Dios que estoy aquí, les cuento muchas. Yo sé que para Cristian este es un momento muy difícil para Es él. muy difícil contar una historia, no sé dónde empezar. Tuve una amiga que ella me enseñó a fumar la marihuana, lo fumábamos mucho en pipa. Después muchas cosas pasé con ella, varias cosas tomaba yo con ella, nos íbamos al antro, salía mucho de noche. En las noches salía yo a robar, salía yo a buscar la droga. El que mi cuerpo lo quería, la droga, también tatuar mi cuerpo. Ya me iba a perforar la oreja, la lengua, todo lo que quería hacer en la vida. Pero aquí estoy diciendo un rato de mi vida, pero nunca lo vuelvan a hacer eso, amigos. Es muy malo, te lleva en la perdición. No trae nada de bueno en la vida. Es muy malo. Un día estaba yo bien tomado, bien drogado, tenía yo hambre. Estaba cerrado mi casa. En la otra casa entré y vi que había un bote de basura allí. Lo fui a ver, fui a buscar comida. Había un pedazo de pollo y lo levanté y lo comí. Lo comí era como un perro comiendo allí de esa basura, buscando comida. Y cuando sea Dios que estoy aquí y jóvenes, nunca vuelvan nunca si les dice a un amigo vamos a tomar, no les obedezcan, no le obedezcan. Porque yo caí en los vicios del alcohol, tomaba yo mucho, me dejé llevar por cosas del mundo. Me gustaba ir en fiestas, nunca le obedecía a mamá ni a papá, nada de la vida, nunca le obedecía a mi papá. Pero mi papá ya está fallecido, lo fuimos a enterrar el 2 de este mes. Un día mi mamá lo escuché orando, pidiéndome que yo cambiara. Mi corazón se encendió, llegó algo que me llegó a tocar. Amén. Me llegó, antes mi corazón era de piedra, era de roca, muy duro. Cada vez que me aconsejaban, lo tomaba yo como un regaño. Cualquier cosita me enojaba. Pero ahorita lo escuché mi mamá cuando estaba orando ese día, me llegó en mi corazón. Y apenas llevo un mes que voy juntándome con amigos buenos que no te llaman, no te llevan a un lugar, te llevan en la iglesia, te oran, se arrodillan ante ti. Eso es ser amigos. Amén. No como otros amigos te llevan a tomar, a drogarte. Esas son todas mis palabras que iba a decir. Amén. Gracias, Cristian. Queridos hermanos jóvenes, yo quiero que oremos por Cristian. Porque Cristian necesita el afecto, necesita el cariño de la hermandad, de la familia. Y nosotros, Cristian, somos tu familia. Amén. Nosotros somos tus hermanos. Y yo deseo que el testimonio de Cristian pueda servir a muchos jóvenes que quieren experimentar el mundo. De muchos jóvenes que quieren vivir la experiencia que puede ser fatal para sus vidas. Yo deseo orar por Cristian, pero no solamente quiero orar por él, quiero orar por alguno de ustedes que tenga el deseo y que quiera luchar como Cristian está luchando. ¿Alguno de los presentes quiere pasar al frente y acompañar a Cristian en esta oración? Levántese. Y el hermano desea el apoyo moral, la necesidad, porque hay jóvenes, Cristian, que como tu persona están luchando también. Quizá no con lo que tú estás luchando, pero están luchando contra otras cosas, contra otros ídolos, contra otros vicios, que no es posible por nosotros mismos. Solamente el Señor podrá ayudarnos. Solamente Cristo Jesús tiene poder para romper las cadenas, queridos hermanos. Pastor David, quiero que pase usted, por favor. Deseo que ore por los hermanos. Vamos a hacer 2 oraciones por este pueblo que está aquí presente. Vamos a bajarnos, Cristian.